Bueno, me imagino que han pasado unos días de descanso y ya, empezamos ya otra vez a trabajar, a estudiar, a nuestras tareas cotidianas. Bueno, y hoy día vamos a hablar aquí, en la Clínica de las Emociones, de un problema que se suscita en las familias y que son en general los celos, pero vamos a hablar concretamente de esos celos que hay muchas veces entre las hijas o la hija y la madrastra. Bruno Bettelheim, que fue un gran psicoanalista, escribió un libro sobre psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde decía que cuando somos niñas o niños nos gustan los cuentos de hadas porque de alguna manera ellos expresan emociones que tenemos y que no nos atrevemos a expresar. Entonces, por ejemplo, hay en los cuentos una hada buena y una bruja mala. El hada buena va a expresar todas las cosas lindas de nuestra madre, dice Bettelheim, y la bruja va a expresar las emociones, también a veces destructivas, de la madre. Y a la vez, las criaturas, cuando escuchan hablar de la bruja y de la hada, ellas también sienten emociones de varios tipos. Cuando hablamos de la hada decimos, qué linda, la hada ahora soluciona todo. Y cuando hablamos de la bruja decimos, guácala. Eso también va a servir para que expresemos nuestras emociones frente a la hada buena o a la bruja mala. ¿Por qué nos sirven los cuentos de hadas? Porque nos sirven para expresar lo que tenemos muchas veces frente a la propia madre y que no podemos decirlas porque le tenemos o miedo o tenemos temor de que no nos quiera la madre si le expresáramos nuestros odios y nuestras rabias. Entonces Bruno Bettelheim investiga sobre los cuentos de hadas y entonces llega al cuento de Blancanieves. Y entonces recuerden ustedes que Blancanieves tenía su madrastra porque la madre fallece. ¿Y acaso no hay miles de niños en el Perú y de niñas que no tienen mamá? Que la mamá se muere, que la mamá los deja porque no puede tenerlos, o porque la mamá se enferma. Entonces, pues hay muchos niños y niñas que son Blancanieves. Y hay muchas, entonces sufren enormemente porque caen en manos de una tía, o que no las quiere, que es como una bruja, o caen en manos de la madrastra. Y la madrastra, tenemos ya la imagen de ella como una persona malvada. Uno dice, oye, te portas conmigo como una madrastra. O sea, ya tenemos la imagen de que la madrastra es dura, que la madrastra no sabe amar. Yo sé que hay madrastras maravillosas, pero en este caso vamos a hablar de las madrastras que son duras con la entenada, y vamos a entenderlas también a estas madrastras, porque ellas no solo es que son muchas veces con emociones destructivas, sino también vienen de una historia. Entonces llegamos, tú que sigues este programa, este espacio que se llama Tú no estás sola o no estás solo, ya sabes que las emociones que expresamos no vienen del aire, vienen de un pozo de la infancia de cada uno. O sea, si yo me comporto como una madrastra, como una tía, como una madre dura, no es porque no quiero a la entenada o a la sobrina, sino porque yo vengo cargada de una historia de dolor que no pude expresar y que se ha convertido en rabia. La rabia que yo he tenido frente a mis criadores, a los que me criaron, a lo mejor no pude expresarla, la rabia quedó guardada, solo lloraba, pero cuando ya soy adulta y poderosa, repito la historia, me comporto como la persona que me maltrató,
Eso se llama identificación con el agresor y no se hace a propósito, sino que es en automático y tengo que verla para poder yo misma ver en qué estoy, porque no puede ser que haya tenido cólera con mi tía, con mi tío, con mi padre o con mi madre, haya sufrido con ellos y me convierto en ellos. Entonces yo tengo que ver qué cosas hay de mi conducta que están vinculados a mi historia. Bueno, todo está vinculado, pero en quién yo he puesto inconscientemente como un modelo para repetirlo y cortarlo. Entonces, muchas madrastras han venido de historias de dolor, de historias de maltrato. Es más, para que una chica se case con un hombre o se junte con un hombre que ya tiene familia, que tiene una hija, que tiene una mujer que se le fue o murió, tenemos que saber que no existe casualidad en la elección de pareja. Eso ya lo sabes tú, no hay casualidad. Entonces, lo que está significando es que esta persona que se casa con un hombre que ya ha tenido hijos, no va a ser la primera. Y como la elección no es casual, ni es gratuita, probablemente esta persona en su historia no fue la primera para el padre. Y había una hermana, o el padre se desvivía por la madre de una manera no general. Y entonces, o no la quería o la abandonó, y entonces ella escoge un hombre para no ser la primera porque hay una niña y hay una historia de dolor detrás de este hombre, en la mujer que se le fue. Entonces ya de por sí esta persona viene fastidiada. Si es que a ella, por ejemplo, la han tratado bien, era la segunda, la tercera, pero vio en su casa tranquilidad, generosidad, probablemente hay más emociones sanas en ella que las feas, porque la quisieron más de lo que la maltrataron, entonces va a pesar la parte buena, y entonces esta mujer va a querer ver a la niña, a la hijastra, como una niña querida, como ella hubiera querido que la trataran cuando era niña, pero no siempre ocurre eso. Entonces, esta madrastra, esta mujer joven o mayor que se casa con un hombre porque no fue la primera y por eso repite y busca un hombre ya con un compromiso anterior, viene enfurecida muchas veces porque no logró que el padre ser primera para el padre o madre, y entonces viene con esa carga, y por supuesto que la presencia de la hijastra o de las hijastras la va a llenar de indignación. Y esto es bueno, puede ser que tú no estés en ese caso, pero acá hablamos de temas que tienen que ver con la sabiduría humana, que tenemos que saber de dónde vienen. Por eso es importante que así seas muy joven, o no hayas tenido madrastra, o no vayas a tener hijastra, pues tú sepas, porque, como te repito, la gente tiene que saber cómo funcionan las emociones. Tenemos que salir de esa situación de seres muy básicos, por no decir muy primitivos, de decir madrastra mala, hijastra buena. El mundo no es bueno ni malo, depende de dónde viene, y sí es posible la cura, porque el que sufre, así como el que odia también sufre, tiene que ver eso con un dolor de la infancia. El sufrimiento no solo es del que llora, también es del que odia, porque detrás del odio hay un dolor que no fue calmado. Entonces, tenemos que ver que hay madrastras que están tan enfurecidas con su propia historia, con ese pozo, esa cisterna de la infancia, que van a descargar su cólera con la niña y van a hacer celos. Primero deben tener cólera, y yo las comprendo, porque yo me caso con un hombre para estar con él, y claro que saben que hay una hijastra, pero eso molesta, como una puerta. Yo sé que tengo que levantar mucho el pie, pero igual me molesta, a pesar de saberlo. Entonces, tenemos que, la madrastra o la tía, que no pensaba tener esta criatura que ahora tiene que cuidar, tiene que saber que es molestoso, pues, pero también nos va a permitir desarrollar como seres humanos, y cuando estén mayores van a tener el orgullo
de saber que a sus manos llega una criatura como una cerámica y están haciendo lo mejor para ella. Entonces, lo primero es reconocer que deben tener fastidio y cólera, porque además tampoco las madrastras ya no tienen a su hombre para ellas, porque ahí está la enana o las enanas que tiene que cuidar. No puede salir con él porque están las enanas, y como eso les da profunda rabia y cólera, entonces, y no se dan cuenta que es por su historia, descargan la ira en la criatura, así como así en el cuento la madrastra de Blancanieves sobre Blancanieves. Pero además también tenemos que saber lo que pasa con la criatura. La criatura, cuando ya es grandecita, cuando ya tiene uso de razón, quiere a su papá para ella y le da furia tener que compartir con la madrastra. Por eso es que la madrastra tiene que entender a la niña y no esperar que la niña la comprenda a ella. La madrastra tiene que darse cuenta de que la niña pues tiene celos y hacerle ver de que el papito es de ella, que ella no se lo va a quitar, que es su esposo, su pareja, pero no es papá, ella es la hijita. Entonces la niña se desespera primero porque tiene el dolor, y esto hay que comprenderlo, de que no tiene la madre. El segundo dolor es que quiere el padre para ella. O quizás el padre fue frío, pero entonces con mayor razón quiere un calorcito, y a lo mejor la madrastra se lo debe dar porque el padre a lo mejor se dedica al trabajo. Y a lo mejor tiene tanta cólera la niña que no puede agradecer que la madrastra la esté cuidando, porque la madrastra, con todas sus fallas, a las niñitas les dan de comer, le cocinan, la tienen que vestir. De alguna manera la vida depende de ellas. Entonces la niña no comprende esto y tiene rabia contra esta mujer. Además ella reemplaza a la madre y le hace recordar que no tiene madre. Entonces los adultos tenemos que comprender a los niños y hay que tener paciencia, porque la paciencia es tolerancia, y eso es lo único que me diferencia de los animales.